epístola a Timoteo, capítulos 1 al 3. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Es precioso el que sepamos reconocer las cosas, y sobre todo es precioso ver cómo Pablo sabía ver quién era él antes de Cristo, antes de ese encuentro con Cristo y de entregarle su vida a Cristo, y quién era él en el momento actual, o sea, quién era versus quién soy ahora. Y es precioso porque realmente es lo que somos, o sea, todos somos pecadores, no somos perfectos. Si fuésemos perfectos, estaríamos aburridísimos porque no nos quedaría nada que aprender. Lo bonito es ver que somos débiles, lo bonito es ver que fallamos, que nos equivocamos, y más bonito aún es reconocer que lo hacemos y pedir perdón, porque eso realmente es lo que demuestra quiénes somos. Cuando fallamos no demostramos quiénes somos, lo demuestra lo que hacemos después de ese fallo. Pues empezamos la primera epístola a Timoteo y con esto empezamos las epístolas pastorales, que estas epístolas, la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo y la de Tito, son las que son consideradas epístolas pastorales dentro de las epístolas de San Pablo desde el siglo XVIII. Ellas ofrecen directrices para la organización y el régimen de las comunidades cristianas confiadas a estos dos discípulos de Pablo. En resumen, a lo que se refieren las epístolas pastorales es el cómo se debe guiar y pastorear a las comunidades cristianas. El autor es Pablo, pero sí que es verdad que hay algunas dudas de que no saben si es Pablo quien escribió la carta y luego un discípulo de Pablo cumplimentó la carta, un cristiano las completó. No se sabe muy bien, pero si tú lees la carta, se nota que es una carta de Pablo a Timoteo. O sea, lo indica al principio de la carta, con su estructura de carta como todas las anteriores. Sí que es cierto que estas epístolas pastorales reflejan unas iglesias más evolucionadas que las anteriores que hemos leído y estudiado. Timoteo, lo que significa su nombre, es aquel que siente amor o adoración a Dios, que es precioso. ¿Y Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Pues Timoteo estaba en el equipo de Pablo. Siempre se nombra a Bernabé, Silas y a Timoteo. Luego Pablo conoce a Timoteo en Listra, que quienes transmitieron la fe a Timoteo eran su abuela y su madre. Y esta carta le es dada para darle seguimiento a los efesios. No lo he dicho, pero Timoteo sí que es verdad que su madre le transfiere esa fe, pero él era hijo de un padre griego y de una madre judía. Entonces refleja la diversidad del cristiano primitivo. Luego, ¿qué más cosas vemos aquí? Pues la actitud responsable de Timoteo que él debe tener ante las falsas doctrinas, porque se estaba distorsionando el mensaje de Dios. O sea, todo lo que era verdad se estaba distorsionando y haciendo mentira y engañando a los demás, que esto lo que lleva es a desorientar a los demás y hacer daño a los demás. Habla de unas normas concretas para regir la comunidad cristiana, porque al final, si no sabes qué orden seguir o tienes dudas, puede acabar en un caos. Por eso las normas para saber el cómo regirla, porque regir una comunidad no es nada fácil, es una responsabilidad muy grande, por lo que él debería de ser consciente de esa responsabilidad y llevarla a cabo, no dejarlos ahí solos. La carta lo que hace es enfatizar la autoridad apostólica y la importancia de perseverar en la verdadera doctrina. Resalta la estructura organizativa de las primeras comunidades cristianas, como el cuidado a las viudas y el respeto por los presbíteros. Entonces, pues otra de las cosas interesantes es que Timoteo era joven. Y lo que destaca aquí Pablo también es la importancia de vivir el Evangelio de una manera auténtica para ser un modelo de fe para otros. O sea, al final, si tú tienes que encargar de liderar una comunidad, deberías de ser ejemplo, porque todo lo que tú hagas las personas se van a fijar aún más porque eres el líder. Entonces, pues así, resumiendo qué sucede en los 3 primeros capítulos, primero se confronta a los líderes corruptos y a su extraña enseñanza, porque la enseñanza está distorsionada. Entonces, lo que se quiere hacer es enseñar aquello que es verdad. Y dice, la enseñanza que es fiel a Jesús resalta el amor y la fe genuina. Habla del propósito de la Torá, de la ley, que es exponer la verdad sobre la condición humana y que el Mesías no ha venido aquí a salvar a justos, sino que ha venido a salvar a personas pecadoras. Es como decía Jesús en el Evangelio, yo no he venido
a curar a los sanos, sino a los enfermos. O sea, un médico cura a los enfermos porque a un sano se supone que ya está curado. Entonces, luego hay instrucciones para Éfeso, la llamada a la oración, habla de la paz que crea el contexto ideal para esparcir el mensaje acerca de Jesús, habla también de los hombres y mujeres influenciados por maestros corruptos, luego el cómo designar líderes, qué carácter deben tener, que sobre todo una integridad excepcional, y habla de las relaciones saludables. Sobre todo lo que más destaca es que se debe tener una relación saludable en las familias y esto implicará que tendrán una relación saludable en la familia de Dios, porque como dice el capítulo 3, pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? O sea, primero tienes que saber llevar las relaciones en tu casa y saber gobernar tu propia casa, porque si no sabes gobernar tu propia casa, ¿cómo vas a gobernar la iglesia? Que tiene muchísima más gente y muchísimas más personas. Entonces, pues si ya nos metemos más en los capítulos, el primer capítulo empieza saludando. El término salvador se usa en estas epístolas pastorales porque, ojo, el término salvador era utilizado para adorar al emperador romano. Sin embargo, Pablo hizo la identidad del verdadero Salvador bastante clara, o sea, dejó claro quién era el verdadero Salvador y quién era merecedor de llamarse Salvador. Incluye a su saludo, siempre él saludaba con gracia y paz y ahora incluye misericordia, que se añade a las cartas de Timoteo y Tito, las pastorales, que no os lo he contado, pero una curiosidad muy, pero que muy bonita, es que justamente me leí Timoteo, hace muchísimo tiempo, cuando vi la película de Sound of Freedom, del Sonido de la Libertad, que es una maravilla, os la recomiendo muchísimo, que hablaba de Timoteo. Yo pensaba que tenía alguna referencia bíblica, entonces me vine y me leí Timoteo. ¿Lo descubrí? ¿Tenía? ¿No tenía? Pues sinceramente no lo sé, pero me encantó leer Timoteo y me vino genial leer Timoteo en ese momento. Y luego, otra de las curiosidades que me apasionó es que justamente me leí Timoteo, me tocaba leer Timoteo en mi estudio bíblico el día de los santos Timoteo y Tito y el domingo de la palabra de Dios. Entonces fue precioso. Así que pues él habla de los peligros de los falsos doctores, de que se debe evitar mitos y genealogías interminables que se prestan más para promover disputas, estos falsos doctores, que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. O sea, en lugar de centrarse en el mensaje de Dios, se centraban más en discutir. Y esto realmente no llevaba a edificar a nadie, ni a su crecimiento. O sea, únicamente lo único que conseguían era todo lo contrario, la destrucción para ellos. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. O sea, aquí se ve claramente el problema y es que malinterpretaron el mandamiento y la ley. Entonces luego lo que les aclara Pablo es la función verdadera de la ley. O sea, él lo que les dice es que la ley es buena. Y en este caso, dice, la ley aquí no va destinada a dar a conocer el pecado, sino a corregir a los pecadores. Entonces lo que dice es lo que os comentaba antes de que él ha venido a salvar a los pecadores, ¿no? O sea, cuando la ley se nos da dice, no ha sido instituida para el justo, porque si alguien es justo, o sea, si alguien es perfecto, ¿para qué quiere ley? Pero nadie es perfecto. Entonces dice, esta ha sido instituida para los prevaricadores, los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos, profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Así que, o sea, nos deja bien claro para quién ha sido instituida la ley, que es para todos nosotros. Luego también algo que se ve es la fidelidad, y esto también lo destaca. La fidelidad hizo a Pablo utilizable, por así decirlo, para Dios. Y debemos ser fieles no cuando seamos tal cosa o cuando lleguemos a tal posición, o ya mañana, que mañana estaré más preparado o menos, sino debemos de ser fieles ya, o sea, justo donde estamos, porque nuestra fidelidad se demuestra en las pequeñas cosas. No hace falta ser fiel en lo grande para demostrar cuán fiel eres, sino en lo más pequeñito que pueda haber. Ahí se demuestra lo fiel que tú eres, y esto lo destaca mucho, que es muy importante ser fiel. Habla luego de Pablo y su vocación. Pablo agradece a Jesús por lo que le dio y por considerarlo digno de confianza. A mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente.
O sea, está reconociendo quién era y dice, pero encontré misericordia porque obré ignorancia cuando no era creyente. Es decir, él todo lo que hacía realmente no sabía que lo estaba haciendo, por eso dice, obré por ignorancia. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gracia sobreabundó. A pesar de ser un blasfemo, perseguidor y un insolente, la gracia sobreabundó. Y vemos, él demuestra a lo largo de todos sus escritos y a lo largo de toda su vida cómo realmente esa gracia sobreabundó y cómo Jesús le tocó el corazón y le cambió completamente. Ese encuentro le transformó. Y ya lo que os comentaba al principio, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. No hace falta que seas perfecto para poder seguir a Jesús o para poder salvarte. O sea, es que Dios abraza tu debilidad y Él quiere estar ahí cuando tú eres débil, cuando tú caes, Él está para cogerte de la mano y levantarte. Habla de la paciencia de Jesús y habla de creer en Él para obtener la vida eterna. Y luego trata la responsabilidad de Timoteo. Combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe, y nombra a algunos de los que naufragaron en la fe, que esto también puede pasar, que muchas veces nos podemos confiar y nos desviamos y podemos naufragar en la fe, como les sucedió a ellos. Por lo tanto, ¿por qué Timoteo debía permanecer en Éfeso cuando seguramente lo que quería era irse de ahí por cómo estaba todo? O sea, pues primeramente porque necesitaban la verdad. Obviamente también porque era un lugar difícil y al final esto era un reto para él. Porque Dios usa a gente indigna. Porque servía al gran Dios. Porque estaba en una batalla y no se podía rendir. O sea, es como, voy a una batalla, pero en el momento que veo que la cosa se pone difícil, me voy. ¿Sabes? O sea, abandono. Y entonces esto realmente no era ir a combatir. Y porque no todos lo hacen. O sea, realmente, claro, o sea, es muy bonito decirlo, el por qué permanecer, pero realmente era muy difícil. Y más Timoteo, que se supone que era un hombre muy, pero que muy vergonzoso. Entonces, pues sí, es muy fácil decirlo, pero luego llevarlo a cabo no es tan fácil. Y al final, pues el otro día lo comentaba con mi hermana, digo, es que realmente si tú lees todas las escrituras, nunca ha sido fácil. Y sí, o sea, se nos plantean muchas ocasiones en que queremos huir de ahí, que hay algunas que sí, o sea, hay que discernir si debes quedarte o no quedarte. A Timoteo se le estaba diciendo bien claro que se debía quedar para estar con esas personas y ayudarles y también clarificarles todas esas dudas que tenían y también como redirigirlos al buen camino. Entonces, pues obviamente no podemos huir de todas las dificultades que se nos planteen porque al final no vamos a aprender nada. Si siempre estamos en lo bueno, ¿qué vamos a aprender? O si siempre ayudamos a personas que son luz o estamos con personas que son luz, aquellas que no conocen la luz, ¿cómo van a saber qué es la luz? El segundo capítulo habla de la importancia de la oración y dice Pablo, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Habla en específico de los reyes y de los que están en las autoridades. Es muy importante rezar por aquellos que gobiernan. Todos necesitamos la oración. Dice, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Habla de que hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, y Cristo Jesús se entregó a sí mismo como rescate por todos. También remarca, oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Luego habla de la compostura de las mujeres. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay que tener muy claro y saber el contexto. O sea, aquí habla de la compostura de las mujeres dentro del contexto histórico cultural de la época. Aquí lo que sucedía, según he entendido en los estudios, en el contexto, en la cultura, era que había mujeres que iban muy, pero que muy lujosas, o sea, muy adineradas, y lo que iban a la iglesia era a desfilar. O sea, como si fuese un desfile de moda, pues así. Entonces, lo que se recomendaba era que se adornasen con pudor y modestia, con buenas obras. Lo que más destaca es que se adornen con buenas obras. Y, o sea, también otra de las cosas de estas mujeres es que se ve que se sentaban los hombres en un sitio y las mujeres en otro. Entonces se ve que en mitad del culto se ponían las mujeres a gritarle a los maridos o algo así. Entonces, claro, o sea, debían establecer un orden porque
esto no era normal. O sea, no está hablando de todas las mujeres, está hablando de las mujeres que se comportaban de estas maneras y que tenían estos comportamientos. Así que luego hace una referencia a Adán y a Eva y lo que dice, o sea, lo que deja claro es que la Biblia nunca culpa a Eva por la caída de la raza humana, pero siempre culpa a Adán. ¿Por qué? Porque el responsable de que Eva caiga es Adán. O sea, quien se le dio la responsabilidad era Adán, no a Eva. Realmente aquí se ve que somos iguales, cada uno tiene un papel y que no siempre a la mujer se le echa la culpa de todo, sino que realmente aquí la culpa la tenía Adán, que era quien debía de haber avisado a Eva. Con todo se salvará por su maternidad mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. Por último, el capítulo 3, Pablo lo que hace es describir las características necesarias para los líderes de la Iglesia, porque esto también es necesario saberlo. Entonces el episcopo es aquel que vigila, el supervisor, y responde a la pregunta de cómo es necesario que sea el episcopo. O sea, sobre todo lo que deja claro es que obre bien. Dice, sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues lo que os comentaba, si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? O sea, es nuestro hogar donde el cristianismo se demuestra primero. Y luego habla de los diáconos, que estos son los que asisten a los episcopos, y habla de cómo deben ser los diáconos y cómo deben ser las mujeres. Y aquí no está muy claro si habla de las mujeres de los diáconos o de las mujeres en general. O sea, según observo mi Biblia, creo que habla de las mujeres de los diáconos, porque está justamente en el fragmento de los diáconos y luego sigue hablando de los diáconos. Entonces dice que los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Y luego las mujeres, dice, igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y luego, de nuevo, los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Así que, pues dicho esto, este capítulo 3 concluye con la Iglesia y el misterio de la piedad, que la piedad es una palabra que nombra en muchas ocasiones en estas epístolas. Lo que dice es, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. O sea, todo esto, todas estas instrucciones, recomendaciones, se lo ha dicho para que supiese cómo había que comportarse en la casa del Señor. Dice que es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y luego acaba, el versículo 16, con un himno precioso que dice, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Pues finalmente vemos, como sucedió con Pablo, que la clave para la transformación de nuestro propio carácter es mantener nuestra mirada en Jesús y que Jesús es el cumplimiento perfecto de la descripción del carácter cristiano, que mirándolo a Él seguramente aprendamos todo lo demás, porque Él es el mejor ejemplo al que podemos seguir y al que podemos observar. Así que pues ojalá sepamos reconocer nuestros fallos, reconocer quiénes éramos, quiénes somos y también pues pedir perdón cuando nos equivoquemos, que eso es lo que realmente dice quiénes somos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.